A ver, Dale, ahí ya está grabando. bien. ¿Qué tal, Mariel? No, nosotros vamos anotando a medida que van entrando, vamos marcando. Está bien, no hay problema. No, los grupos los vamos así a hacer. Si ustedes tienen preferencia, me avisan, y si no, así al azar con respecto a los grupos. Algunos ya me dijeron que quieren hacer el grupo con alguien, eso ya los anoté. Hay gente que igual está presente, pero no optó por estar de 14 a 17 o 17 a 20. Está bien, así que después tendrían que optar para ver en qué grupo quieren estar o ya quedan en el grupo B. Jorge. Ya, Ya quedaron y en en el grupo. realidad hay un poco lugar entre los dos, entonces ya no es problema, porque con los que se dieron de baja quedó medio, hay como 2 lugares en el A todavía. Está bien. Bueno, eso cuando termine la clase preguntamos. Sí. Bueno, no sé, ¿arrancás? Bueno, bueno, bienvenidos al laboratorio de mecánica y termodinámica. Ya nos estuvimos presentando por los mails. Yo soy Jorge Allende, ahí está Marcelo, estamos los dos de JTP con ustedes, y Mailén es nuestra ayudante. Los tres vamos a estar a cargo del curso. La idea va a ser que, como les decíamos al principio, a partir del lunes los dividimos en 2 turnos, en 2 comisiones, una de 14 a 17 y otra de 17 a 20. Y la idea en esas comisiones es que nosotros vamos a dar una explicación del tema del día, de la guía que hay que hacer, y los vamos a dividir en grupos a través de esta plataforma de Zoom. Y en ese tiempo ustedes van a poder trabajar y estar en contacto entre ustedes. Es en un grupo en el que nosotros no vamos a ver exactamente qué es lo que están haciendo, y lo que nos pueden hacer es llamarnos si tienen alguna duda o consulta, y eventualmente nosotros también vamos a pedirles permiso para entrar, para saber un poco cómo están desarrollando la actividad del día. El año pasado, tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, nos funcionó eso relativamente bien. Que sus anteriores, los estudiantes cursaban antes, aprovechaban este tiempo, las 3 horas, como para poder hacer toda la actividad, y de alguna manera usaban esta posibilidad de estar en una mini teleconferencia en la cual podían intercambiar pantalla, mostrarse qué es lo que hacían. Pensamos que es una herramienta que es útil, más allá de que ustedes también van a tener que estar en contacto para hacer de fuera de clase, para hacerle un informe, para hacer todo el trabajo que tienen que hacer. En principio vamos a hacer 4 prácticas, que cada una va a tener su informe, y además va a haber, para esos informes tienen que estar aprobados con 5 en principio, y les vamos a tomar también un parcial de laboratorio. Ahí pusimos el cronograma en el campus. Ese parcial va a ser individual, no va a ser grupal, en principio. Les digo en principio porque, nada, así como yo supongo que vamos a seguir todo, vamos tal vez ajustando algunos detalles a medida que suceda la clase, que avance el curso. La idea nuestra es que aprendan
dentro en este modo virtual, no presencial, que aprendan a hacer, a escribir un informe, a hablar, a presentar correctamente los resultados, a tratar de entender cómo funciona un experimento, limitadamente a que monten un experimento y que puedan. Creemos que con este sistema lo podemos lograr eso, ¿no? Dentro de todo nos sacamos bastante bien. Y un poco algo que salía preguntar hace un rato, nada, si por algún motivo no se pueden conectar, lo más importante es que nos comuniquemos, ¿no? Nos mandan un mail que nos avisen, ya estoy sin luz, como estoy sin conexión, y que también es muy importante, sobre todo como muchos de ustedes no se conocen y los voy a terminar de armar en un grupo, es que ustedes tengan buena conexión, ¿no? Una vez que los ponga en grupo y les mande un mail diciéndole que ustedes están juntos, no solo se comuniquen por mail, se intercambien los teléfonos, se armen un grupito de chat. Es importante, otra cosa que queremos que ustedes aprendan es a trabajar en equipo y a trabajar en grupo, aunque uno no sean buenos, no tienen por qué ser amigos, ¿no? Son integrantes de un equipo de laboratorio y tienen que trabajar juntos este cuatrimestre. Es importante que ustedes también se ubiquen. Esto en la presencialidad se da más o menos naturalmente. Uno va, está, charlas. Bueno, acá la comunicación está mediada por la tecnología, así que pero de todos modos es mucho más fácil hacer eso que cuando esto era impensable cuando yo hacía el laboratorio. Hay muchas opciones para compartir documentos, pueden usar desde Google Docs y editar un informe cada uno y hacerlo más o menos online, hay, como quieran, pero es algo que se puede hacer bastante bien. Algún de otro recursante nos escribió, pero por las dudas lo aclaro, para los recursantes el laboratorio no se da por aprobado y lo que podemos hacer es que si hay recursantes, en principio hubo distintas modalidades el año pasado, aquellos que cursaron con Juan Kaminkowski en un laboratorio bárbaro, pero más enfocado al análisis de datos utilizando Python. Este laboratorio va a ser distinto, entonces vamos a tener como objetivos un poco distintos, entonces les recomendamos, nuestra sugerencia es que hagan el laboratorio directamente, si quieren usar lo que aprendieron en el otros cuatrimestres, usar análisis y quieren hacerlo con Python, eso lo pueden hacer. Pero no vamos a explicar Python, vamos a explicar, como decía hace un rato Marcelo, otros programas, el Origin, luego el SciDavis. Y si hay alguien que cursó con nosotros, o por ejemplo con Mónica Agüero, o con Ariel Kleiman, o ahora en el verano con Marcelo, vemos que pueden tratar de hacer, para no hacer exactamente lo mismo, si quieren hacerlo, bienvenidos también, o si no, vemos de hacer unas prácticas complementarias y el parcial de laboratorio. El mensaje primero es que no, por la nueva modalidad de la materia, cuando se aprobó el cambio de materia, que ahora tienen 30, muchas menos horas de laboratorio, es que no se está dando por aprobado el laboratorio, aunque lo hayan aprobado en otros cuatrimestres. Y así con respecto a las generalidades básicas del curso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso va a ser importante, que nos hagan preguntas si quieren, cuando no entiendan algo, cuando tengan dudas, porque cuando uno está dando clases en la facultad, uno les ve las caras y uno sabe
que lo que está diciendo se entiende o no se entiende y tiene un feedback de cómo se entrega el mensaje. Acá en general no, porque están con las cámaras apagadas, me parece bárbaro, pero por favor, voy a ser muy insistente en eso, es que nos hagan preguntas. Tanto acá como en la clase de problemas, como en la clase de Ana, cuando no entiendan algo, pregúntenos porque si no, no vamos a poder avanzar. Nosotros vamos a seguir avanzando en la explicación y no vamos a hacer que ustedes entiendan. Una cosita, es importante, como nosotros tenemos que formar grupos de 3 integrantes, que si aquellos recursantes que vayan a optar, o sea, ya como dijo Jorge, si hicieron el laboratorio de Python, tienen que hacer el laboratorio completo y el parcial. Si cursaron este tipo de laboratorio, el parcial lo tienen que hacer seguro, pero está la opción de o cursar el laboratorio completo o que les demos una práctica especial. Antes de formar los grupos, nosotros tenemos que saber por qué optan los que recursan para saber si los incluimos en un grupo o no los sumamos a otro grupo. ¿Está bien? O sea, no sé si Jorge, todas las personas que recursan te escribieron. No, solo uno y otro creo que me contaste que te había escrito a vos en principio. Sí, No no me sé acuerdo si mal. quieren a través del chat eh, o al final de la clase, si quieren, cuando termina la clase, se quedan y vemos la situación particular de cada persona. ¿Está bien? De acuerdo al laboratorio que hayan cursado. Sí. Ok, Franco, vos me escribiste a mí, creo, ¿no? Si no me acuerdo mal. Acá está Martín también. Listo. Franco, ya sabemos, tenés que, en principio, hacerlo entero porque es distinto al que dio Juan. No sé, Franco. Y, no, sí, Franco será Belén sí dice que hiciste este mismo lago. A ver, ahí Belén, ya, ahí puedes elegir querer hacer este mismo lago de vuelta con compañeras nuevas o compañeros nuevos. O podemos ver que hagas una. Ok, Lord. Bárbaro, Belén, listo, genial. Y ahora le contesto a Bruno, no completo. ¿Y te acordás, Bruno, con quién cursaste? No, pero no completo. O sea, nosotros necesitamos la Sí, sí, ya sé, confirmación no del completo, sí. JTP. eh, necesitamos la Frida, confirmación del sí. JTP de que hayan aprobado el Ok, laboratorio para poder dar esta opción. sí, por eso. Nada, Bruno, ya estás. Haces el laboratorio entero así, aunque Pues ya esté Flor, en una parte. Flor, cursaste con nosotros, ¿no? Pero decidís cursar de nuevo. Acá pusiste, ¿no? Está bien. Y Agustín, no sé qué cursaste en el verano, porque en el verano no se hizo el laboratorio completo como lo vamos a hacer ahora. ¿De eso lo hablamos ahora, Jorge? ¿Lo de hacer TP3 y 4 o para Y los que cursaban el verano como opción o lo terminamos de ver bien al final. dale, dale. Así. Entonces, bueno, les pedimos que a los que estén recursando, al final de la clase no se desconecten, sino que nos quedamos y charlamos a ver qué opta cada persona y vemos en función de qué laboratorio cursaron. ¿Está bien? Sí. A, a ver, los que quedan dudosos, ¿no? Ahí ya están los que ya está claro que si lo cursaron con Juan, lo hacen de vuelta y ya. Bien. Y no sé, seguramente me estoy olvidando algo, Marcelo, de qué decir. Eh, no Si sé, no me olvidé de nada, empezamos. no sé, a ver, no sé si quedó claro. O sea, bueno, la modalidad de las clases de laboratorio van a ser
una explicación a las 3, a las 14 y otra explicación a las 17. La explicación de las 14 para los que estén en el grupo de 14 a 17 y la de las 17, 17 a 20. Va a haber una breve explicación de lo que se va a hacer en el laboratorio y lo que vamos a tener en cuenta es que van a haber leído todo el material que va a estar disponible en el campus. O sea, todas las semanas vamos a ir abriendo una carpeta con todo el material que se necesita para el TP que vamos a hacer y va a haber disponible un foro de laboratorio a través del cual pueden hacer consultas. Y la dinámica del laboratorio va a ser que va a haber una explicación al principio de la clase, no muy extensa porque vamos a suponer que leyeron el material que está presente en el campus, el material ya lo estamos subiendo, va a estar con más de una semana de anticipación disponible y la idea es no quitar mucho tiempo de la clase de manera tal que puedan hacer el trabajo práctico a lo largo del horario del laboratorio. ¿Está bien? Y van a ver que cada trabajo práctico dura 2 clases, o sea que van a tener que entregar un informe, pero ese informe grupal es más o menos cada 15 días esa entrega. En la página, en el campus, van a ver que hay un cronograma del laboratorio donde ya figuran las fechas en las que tienen que entregar los informes y en la fecha en la que nosotros les devolvemos los informes. ¿Está bien? Y una cosita más, hay una página de la materia en la página web del departamento, pero nosotros no la vamos a usar para subir material. Nos vamos a manejar exclusivamente a través del campus virtual. ¿Está bien? Para no tener que duplicar la información. Porque siempre puede ser que algunas cosas se pongan en un lado y no en otro, o sea que todo el material se va a manejar a través del campus virtual. ¿Está bien? ¿Están todos y todas matriculados en el campus? ¿Ya? Sí. Sí, sí. Insisto con esto que vieron, yo sabía que me quedaba algo, lo puso Marcelo, el material va a estar antes, así que es importante que lo lean. Si ustedes vienen a la clase sin leer el material, va a ser muy difícil. Si ustedes leen los tutoriales, leen toda la información antes, van a poder aprovechar bien estas 3 horas de conexión, tener dudas. Si ustedes vienen al laboratorio sin haber leído nada, esperando que con nuestra explicación alcance, no va a funcionar. Y nos damos cuenta nosotros porque nos preguntan cosas que sabemos. Y esto estaba en el manual, el tutorial, que si lo leías lo podés hacer. Es muy, muy importante. Es distinto, a ver, hay algunos por ahí su primer materia, otros ya la cursaron hace mucho y la vuelven a cursar o cursaron otros laboratorios. En ese sentido es muy distinto esto al laboratorio presencial. El laboratorio presencial, si bien también hay que leer las cosas antes, hay otro tiempo, hay otra forma, y ahí uno se va acomodando un poco mejor a esto de caigo al laboratorio sin mirar nada. Acá no va a funcionar. Entonces les pido encarecidamente que, como decía Marcelo, lean el material antes. Así vamos a estar, va a funcionar todo mucho mejor. Además, en la presencialidad hay algo que tenemos los docentes, que es que vemos las caras de los estudiantes, entonces nos damos cuenta si podemos avanzar, repetir, si hay algo que vemos que queda una duda, se notan las caras. Entonces acá no es tan evidente y si no preguntan no nos damos cuenta, entonces nosotros vamos a suponer que leyendo los tutoriales más la explicación, el tiempo del laboratorio alcanza para realizar la práctica. Si no leyeron los tutoriales, o sea, leyeron la práctica y el apunte teórico y algunos tutoriales para usar los equipos y se comienzan a leer esas cosas durante el horario del laboratorio, no les va a alcanzar el horario del laboratorio para realizar el TP y van a tener que conectarse en forma después fuera del horario del laboratorio. ¿Está bien? O sea, las prácticas de laboratorio están pensadas para que el tiempo alcanza habiendo leído todo el material previo. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta
solamente de curiosidad, ¿qué diferencia hay entre física de paleontólogos, física de biólogos, geólogos, física de químicos y física de físicos? O sea, ¿son los mismos temas pero con menos profundidad o no tienen nada que ver? Un poco de todo. ¿No se quiere contestar vos, Jorge? Eh, sí, a ver, hay temas que son parecidos, hay temas que se ven con mayor profundidad y enfoques que se ven distintos. Por lo pronto, hoy por hoy, esta materia tiene asignada este laboratorio, es parte de una materia más grande, que es mecánica y termodinámica, y tiene 30 horas de laboratorio. Esta materia es común a paleontólogos y geólogos, a biólogos y paleontólogos y geólogos. Los químicos tienen otra carga horaria y los físicos tienen una materia que es laboratorio 1, que sería el más parecido a este, que tiene otra carga horaria y tiene más experimentos, más otro tipo de análisis no otro tipo, pero se espera más profundidad de los análisis que se hacen. En principio, a, en este, a este en este estadio son similares y mucho la diferencia es un poco la profundidad y los análisis que pretendemos que se hagan. Y con los químicos, la verdad no sé, ahí seguro Marcelo sabe más que yo. Sí, igual, o sea, fíjense que la primera física de biólogos y geólogos es mecánica y termodinámica. La primera física de químicos es mecánica con mayor profundidad porque se ven temas que no se ven en esta materia y óptica geométrica. En física 1 de físicos es solamente mecánica, o sea, termodinámica se ve en otra física y óptica se ve en otra física. O sea, no solamente hay diferencias de profundidad, sino que hay diferencias temáticas. Eso por si capaz piensan que cursando una física de físicos les van a reconocer una física de biólogos. O sea, no va a pasar seguramente porque la física 1 de físicos es la mitad de la materia de biólogos y geólogos. ¿Está bien? Porque es solamente mecánica y no termodinámica. Por si viene por ese lado la pregunta. O sea, no son equivalentes, ¿no? Cada materia propone cuáles son, cada carrera propone cuáles son los contenidos que tiene que tener cada materia. Y eso es distinto en cada carrera. Bárbaro. Bueno. Ay, no. No sé si tienen Bueno, dudas con respecto a la aprobación del labo. Vos ya, Jorge, arrancarías con la con parte la de medicina, sí. o sea, no sé, ¿tienen dudas generales con respecto a la evaluación? O sea, algo general del laboratorio. Ya hablamos del trabajo sincrónico durante el horario de laboratorio. ¿Qué pasa si desaprobamos un TP? Una última pregunta. Sí, Ibrahim, ¿estabas preguntando? Sí, lo mismo, o sea, si desaprobamos un TP, ¿tenemos recuperatorio o no hay recuperatorio en el laboratorio? A ver, cuando la práctica era presencial, cuando faltaban a una clase de laboratorio, esa clase tenía que recuperarse. ¿Está bien? Porque no tenían acceso al material del laboratorio fuera del horario de laboratorio. Acá todas las experiencias que van a hacer análisis de datos, van a hacer experiencias virtuales usando software presente en Internet, van a hacer análisis de imágenes o de videos que nosotros les vamos a proporcionar, van a hacer experiencias caseras, o sea, son todas cosas que pueden hacer en forma remota. Entonces, si no las pueden hacer en el horario del laboratorio, las van a poder hacer fuera del horario del laboratorio. O sea que en principio no se desaprobaría un parcial por no estar presente, tendrían que hacerlo igual, ¿no? O sea, la cosa es si cuando entregan el informe la nota es menor que 5. A eso no sé si esa es la pregunta. En ese caso, bueno, va a depender de qué informe sea, ¿no? O sea, si es el primer informe, quizás podemos devolverlo para corrección, ¿no? O sea,
No sé si Jorge está de acuerdo, o sea, si vemos que un informe le falta, no sé, en la guía se pidieron hacer 5 cosas y de esas 5 cosas se hicieron 3, bueno, se dice tienen que completar y hacer las 2 cosas que faltan. Si hicieron todo, pero el análisis está mal hecho, las cosas no están bien presentadas, les podemos devolver el informe también para que mejoren la presentación del informe. ¿Está bien? La idea es que eso a lo sumo ocurra en el primer informe y en los otros haya un proceso de aprendizaje y no vuelva a ocurrir. ¿Está bien? La idea del cronograma es que nosotros pusimos las entregas de los informes y las devoluciones de manera tal que no tengan que entregar el informe del TP2 hasta que no hayan visto la corrección del TP1. ¿Está bien? Y así con los sucesivos TPs. ¿Está bien? O sea, como para que... y nosotros te vamos a tener los informes corregidos. Entonces, cuando vemos el TP2, vamos a fijarnos si volvieron a cometer los errores del TP1 o no los cometieron. ¿Está bien? O sea, que nosotros lo que vamos a ver es también una evolución a lo largo del cuatrimestre. El- Para probar un parcial, y a ver, eso va a vender. Nosotros para el parcial les vamos a pedir una nota de 6 para probar el parcial. No sé, Guido, la práctica que les va a pedir. Y el final, en principio los finales se aprueban con 4. Lo que está en el campus, bueno, lo que dice semana del 29 del 3 es material de hoy, es de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, hoy, no, hoy no, pero antes de, supongo, antes del fin de semana, más o menos, seguramente vamos a abrir la carpeta de la semana que viene. Entonces, bueno. Una sola cosita antes que comience Jorge. Algo que nombré así, pero quizás no quedó claro, es que existe un foro de laboratorio. ¿Está bien? El foro de laboratorio, como como dice el nombre, es un foro al cual tienen que suscribirse. ¿Está bien? No están suscriptos por estar inscriptos en la materia, sino que la suscripción a los foros es optativa y la idea es que a través de los foros pueden hacer preguntas, pueden hacer consultas de los informes, de las guías, de los TPs, todo relacionado al laboratorio. Y la ventaja es que si nosotros contestamos a través del foro de laboratorio, todas aquellas personas que estén suscriptas van a poder ver esa respuesta. Esa es la diferencia respecto a que nos hagan una pregunta por mail. También si nos hacen una pregunta por mail, nosotros contestamos a la persona que preguntó. Si nosotros contestamos algo que está preguntado en el foro, lo ven todos. Vieron que pasó en la clase de problemas, ¿no? Que alguien preguntó, porque nosotros también estamos en los foros de la clase de problemas, y alguien dijo de que cuando cliqueaban el PDF de la práctica 1 aparecía el PDF de la práctica 0. Si la suscripción es en dólares o en pesos, no, es gratuita, o sea que no hay excusas para que no estén suscriptos. Pero vieron que, bueno, alguien preguntó de que tratando de cliquear y bajar el TP1 de problemas, aparecía el TPS, la práctica 0, en vez de la práctica 1. Entonces, bueno, lo vieron los docentes y lo vieron el resto de los estudiantes. Y bueno, si hubiese sido una pregunta puntual por mail, el resto no se entera de eso. ¿Está bien? Así que, bueno, fomentamos que usen el foro. Va a haber un foro general, que lo van a ver, es un foro general por preguntas de esto, con cuánto se aprueba un parcial, cosas generales, cómo se instala el origin, cosas generales de la materia, y después va a haber un foro por semana en el cual pueden preguntar cosas relacionadas a cada uno de los TPs. ¿Está bien? Siempre de laboratorio, ¿no? El laboratorio tiene sus foros, el problemas tiene los suyos. ¿Está bien? No sé, yo por mi lado ya no tengo nada más para decir por ahora. No sé si hay alguna duda, si no...
Bueno, empecemos un poco con lo que queremos hacer. A ver, voy a compartir pantalla de cómo funciona esto. Funciona bien. Vamos a ver la función. Entonces, yo tengo mucha suerte. El final es obligatorio. Eso sí, es obligatorio. De todos modos, esa respuesta te la tiene que dar mejor Ana Amador, que va a ser, que es la profesora del curso. Ahí estoy compartiendo pantalla, una presentación que tengo suerte y Marcelo es muy generoso y comparte conmigo todo su trabajo. Entonces, el Se ve, 90% de esta presentación es de Marcelo y yo le agregué un par de cosas. Pero bueno, nosotros lo que vamos a querer hacer en este laboratorio es medir, ¿no? Física, lo que hace la física es hacer un modelo de la naturaleza, hacer, por poner ecuaciones matemáticas para describir eso, y de todo eso lo que uno, cómo sabe si está haciendo bien las cosas o no, mide. Entonces, así importante para nosotros poder medir alguna magnitud que nos interese, y para que eso valide eventualmente el modelo que estamos proponiendo de la naturaleza y la realidad, y ver cómo hacemos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer un experimento, ¿no? Entonces, nos vamos a plantear un objetivo, es decir, qué queremos averiguar, qué queremos medir. Haremos un plan de trabajo que va a tener etapas, cómo vamos a plantear el experimento, qué magnitudes vamos a controlar, cuáles no, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a armar finalmente ese dispositivo de alguna manera. Ustedes en sus casas van a armar al menos 2 dispositivos experimentales, y después otros los vamos a hacer de manera virtual. Eh, van a medir, uno ¿qué hace? Plantea el experimento, arma el setup experimental y hace unas primeras mediciones como para ver si lo que está midiendo tiene sentido o no. Por ejemplo, ahora es importante, uno, no sé si ahora vieron todos los supermercados o cosas por el estilo, les miden la temperatura con un termómetro infrarrojo. Al principio de la pandemia la gente los usaba y los usaba mal, y medía cualquier cosa. Entonces el señor de seguridad ponía y decía, ¿cuánto medí? Le preguntaba, 34. Y eso sabíamos que no estaba bien, porque de una persona más o menos temperatura más de 36. Entonces, uno hace esas mediciones previas como para saber qué es lo que está pasando, si puso bien sus instrumentos o no. Y una vez que uno tiene y está convencido que funciona bien su experimento, hace el experimento como lo tiene planeado, midiendo muchas veces y recolecta esos datos. Eventualmente uno lo repite para poder hacer a ver que está siempre haciendo lo mismo. Es importante cuando uno genera un experimento y arma todo este plan, que sea repetible para que otro también lo pueda hacer y poder comparar esos resultados, y que uno pueda decidir si este resultado es válido porque yo lo hice, me dio esto, y lo hizo otra persona, lo pudo montar igual que yo y mide más o menos lo mismo. Una vez que tenemos eso, tenemos todos nuestros datos. Hacemos el análisis de datos y eventualmente concluimos que hicimos lo que queríamos hacer, obtuvimos conocimiento y eventualmente somos felices porque nos salió bien el experimento. Y como punto final, para nosotros ahora, hacer redactar un informe, que eventualmente podría pensarse en redactar una publicación. Para nosotros, acá en el laboratorio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a plantear un objetivo de medir algo, ver cómo hacer y obtener esos datos y analizarlos y finalmente hacer un experimento, un informe. Entonces, nosotros, como les decía al principio, queremos medir, ¿no? Entonces, queremos medir algo, una propiedad del cuerpo, un proceso, algo que
que podamos cuantificar y que podamos decir. Entonces, por ejemplo, desde hace un ratito hablaba de medir la temperatura. Entonces, ¿qué uso? Uso un termómetro. ¿Qué termómetro voy a usar? Un termómetro infrarrojo, un termómetro de mercurio, un termómetro de alcohol, un pirómetro. Esto va a depender de mi experimento y de lo que yo quiera medir. Entonces, fíjense que para medir necesitamos varias cosas. Por un lado, lo que queremos medir. Va a ser la interacción de muchas cosas. Por un lado va a estar lo que queremos medir, el mensurando o el sistema de medición. Va a estar el instrumento con el que vamos a medir y que tiene que ser apropiado para medir lo que queremos medir. Ahí el chat yo no lo estoy mirando. Yo lo estoy contestando. Ok, vale. Un sistema de referencia de unidades, de cómo vamos a expresar esa medición, y el operador, quien está midiendo. Todas esas cosas interactúan para hacer este proceso de medición. Y uno tiene que ser, de vuelta a esto del principio, pensar el experimento, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una gotita de agua en la mesa y pongo un termómetro de mercurio y quiero saber la temperatura de esa gotita usando un termómetro clásico de mercurio, y probablemente no sea una buena idea eso, porque voy a medir la temperatura si es muy chiquita, probablemente mida mejor la temperatura del propio termómetro que la temperatura de la gotita, o va a ser la temperatura de la gotita mezclada con la del medio ambiente, no está bien definido eso. Entonces, fíjense que cuando hago una medición voy a tener en cuenta todas estas cosas, el instrumento, el objeto o lo que quiero medir, y también el observador. Si yo hago un ejemplo, igual en un ratito voy a avanzar sobre eso, pero si mido una regla, algo con una regla, y yo no me tengo mis anteojos de cerca, y ahí esa interacción entre lo que quiero medir, la regla y mis ojos, va a hacer que esa medición sea un poco rara. Entonces, todas esas cosas interactúan entre sí para darnos un resultado de lo que queremos medir. Vamos a dividir las mediciones en dos tipos, dos grandes tipos. Mediciones directas, que van a ser las mediciones en las que nosotros vamos a tomar un instrumento y medir directamente la magnitud que queremos. Por ejemplo, de vuelta, una temperatura con un termómetro, una longitud con una regla, una masa con una balanza. Todas ahí tenemos algo que queremos medir con un instrumento, entonces, y esa interacción es directa. Y hay otras magnitudes que no podemos medir directamente, entonces las llamamos mediciones indirectas, que se dan a través de una relación de mediciones que podemos medir directamente. Por ejemplo, si quiero medir una superficie, voy a tener que medir dos longitudes y hacer la multiplicación entre esas dos longitudes para obtener la superficie. Entonces, ahí tengo un ejemplo, una medición que es indirecta, la de la superficie. Y así nos van a pasar con varias magnitudes que nosotros vamos a querer determinarlas. Lo que vamos a poder es determinar una, y va a haber una relación funcional para la cual obtengamos el valor que queremos de esa magnitud indirecta. Y antes de pasar a lo próximo, les propongo un ejercicio mental. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una tabla de 100 centímetros. Y la quiero dividir en 3 partes iguales. ¿Cuánto van a medir esas 3 partes? ¿No? Tengo una tabla de 100 centímetros, la divido en 3. 33,3 periódicos. O por ahí. Entonces, ahí Lucas me dice la respuesta matemática perfecta, que es, hago 100 dividido 3, y me va a dar 33,3 y un montón de decimales infinitamente. Ahora, eso es matemática. Si yo lo divido, además si lo dividí, si lo agarro, imagínense un poco más, que agarré y lo corté con una sierra,
probablemente, no, si lo hice bien, por ahí miden 33,3 o 0,2 por ahí, porque hay un milímetro que se come la sierra. Entonces, ¿cómo sé cuánto mide algo? Y cómo no, hay una incerteza, bueno, hay algo que no terminamos de conocer perfectamente cuánto algo mide. Matemáticamente 100 dividido de 3 es 33,3 periódico, pero en la realidad, y probablemente eso sea 33,3, o por ahí 33,33, o probablemente ninguno de esos dos números, si lo corté yo, probablemente que esté un poco chueca la realidad. No haya quedado perfectamente derecha, entonces por ahí la parte de arriba quedó en 33,2 y la parte de abajo quedó en 33,4. Entonces, cuando uno mide, hay algo que no termina de saber exactamente. Y lo que es importante es que no es que nos equivoquemos, siempre vamos a tener, no es que hay algo que esté mal en esa medición y si yo hiciera todo lo mejor posible, voy a poder saber y voy a poder tener algo que sea mida 33,3 periódico hasta infinito. Siempre vamos a tener una incerteza. Siempre vamos a tener algo que no vamos a tener un valor exacto, preciso. Vamos a tener el mejor valor que podamos obtener. Entonces, asociada al proceso de medición, hay lo que se llama una incerteza experimental o error experimental. Entonces, después de hacer este ejercicio mental que hicimos hace un ratito, tenemos lo que vamos a trabajar en el marco, lo que vamos a tener es esta teoría de incertezas, que es cuando nosotros hacemos una medición, lo que informamos no es un número exacto, sino un intervalo en el cual es muy probable que si otra persona mide o nosotros medimos de vuelta, el valor que obtengamos nuevo va a estar dentro de ese intervalo. Y en todo ese proceso, en cualquier proceso de medición, siempre va a haber asociada esta incerteza o incertidumbre. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros midamos algo, vamos a poder reportar el mejor valor o nuestra mejor estimación, nuestra mejor estimación que pensemos, y lo que nos va a interesar es que nosotros vamos a dar un intervalo de confianza en el cual lo más probable es que si alguien mide eso de vuelta, el valor va a caer ahí. ¿Le va a dar exactamente el mismo? Pero es posible que no, pero lo que a nosotros nos interesa es que dar ese intervalo. Y cada medición va a tener esa incerteza. Y lo que decimos acá es que no hay mediciones reales con error nulo. Y lo que tiene que ver es que no es que uno se esté equivocando. Y cualquier proceso de medición tiene asociado una incerteza. Una cosa que es importante, que la incerteza o el error experimental es distinto a equivocarse, ¿sí? A hacer las cosas. No es que este error experimental es porque estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Están asociadas al proceso de medición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir este cuadradito celeste, que cuando yo lo armé y mide 2,82 centímetros con 85 milímetros, y que ahí, si uso una regla graduada, se ve más o menos bien. No. Entonces uno podría decir que la incerteza por ahí de esta medición sería medio milímetro. Ahora, si uso una regla graduada al centímetro, también me puedo dar más o menos cuenta que es 2,8. Y voy a tener otro tipo de incerteza porque es más difícil, o sea, el instrumento que tengo. Pero lo que no puedo hacer es tratar de medir con una regla que está toda borrosa y que no puedo ver eso. Entonces, entre estos dos, por ahí, esta medición va a tener más incerteza que la de arriba, pero esta otra estoy usando una regla que está mal, y si quieren, para hacerlo más gráfico, le estoy tratando de mirar sin los lentes, eso no es un error experimental, eso es algo que estoy haciendo mal mi experimento. Eso es hacer
una cosa equivocada. ¿Sí? La incerteza va a estar dada, como les decíamos, por el instrumento, lo que estoy queriendo medir y el operador, pero no es que estoy haciendo algo que está mal. ¿Sí? Si estoy haciendo algo que está mal, mi experimento está mal planteado. Yo hago el experimento de la mejor manera posible. Si voy a medir algo con una regla, tengo que tener buena luz, estar mirando desde arriba y no con un ángulo como para introducir un ángulo de paralelaje. Eso es distinta a una equivocación que esta incerteza o error experimental. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Bueno, sigo entonces. Entonces, de las incertezas que tenemos, las vamos a clasificar de varias maneras. Una, según el origen, que va a ser una incerteza con la que vamos a trabajar mucho, es la incerteza instrumental o de apreciación, porque nos va a decir, el instrumento nos va a decir qué incerteza tiene, dónde está su límite de apreciación, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la anterior, en la primera acá tengo en principio una mínima división de 1 milímetro, y por ahí, entonces podría decir que 1 milímetro es lo mínimo que puedo medir. Un observador con buena vista por ahí dice, bueno, yo con una regla gradual milímetro puedo apreciar hasta medio milímetro, entonces ahí va a estar el error instrumental en vez de ser de 1 milímetro, de medio milímetro, pero en cambio en esta regla de acá que tiene graduado 1 centímetro, y el error de apreciación es, con suerte, a ojímetro es medio centímetro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este error de instrumento que va, o de apreciación, que va a venir dado por el instrumento y por su interacción con el observador. Entonces, de alguna manera hasta ahí tenemos otras incertezas de interacción, de cómo interactúe nuestro sistema, nuestro objeto de medición con nuestro aparato de medición. Y otras incertezas van a ser por cómo son esas incertezas, que es el carácter, que unas van a ser lo que llamamos las incertezas sistemáticas, que son incertezas que se hacen todo el tiempo y de la misma manera. Esas incertezas sistemáticas a veces son dadas por ejemplo, uno tiene tendencia, si tienes una regla y medir algo, por ahí uno tiene tendencia a poner la regla siempre hacia un costadito, y entonces está midiendo o por defecto o por exceso. Si uno está usando un cronómetro y cuando lo prende la prueba no sabe que ese cronómetro está siempre midiendo un segundo de más todo el tiempo, y uno, en principio, si está usando el cronómetro y no lo compara con nadie, no se da cuenta. Un error sistemático es algo que se repite todo el tiempo y de la misma manera. Y hay otras incertezas que vamos a llamar estadísticas aleatorias que no podemos controlar y que suceden tanto por defecto o por exceso, en el sentido son aleatorias, que a veces hacen que mi medición esté medida por de más o por de menos. Y que en general estas son difíciles las vamos a tener en cuenta y son difíciles de eliminar. Las incertezas sistemáticas, en general uno lo que puede hacer es comparar su instrumento con un instrumento patrón o calibrarlo para saber que no está, sacarse encima esa incerteza sistemática. Clásicamente es eso, uno antes de usar su instrumento lo calibra para saber que está midiendo bien. A veces eso no es posible. Por ejemplo,
si yo estoy usando el cronómetro de mi celular, no tengo otro instrumento acá en mi casa como para compararlo y calibrarlo. Entonces, a veces estas incertezas tal vez sospechemos que estén, pero por ahí no las podamos sacar de encima. Entonces, vamos a trabajar mucho con la incerteza instrumental, que va a ser la que más a mano vamos a tener, que va a estar dada por la resolución del instrumento. Entonces, una opción para la incerteza instrumental es que sea la mínima división de escala, o eventualmente, si uno ve bien y está confiado en cómo ve su instrumento, en la mitad de la mínima división de escala. Eso para los instrumentos analógicos, ejemplo, cinta métrica, termómetro de mercurio, material volumétrico, piquetas, probetas, etc. Y la resolución informada por el fabricante o el último dígito significativo para los instrumentos digitales. ¿No? Si tengo un instrumento digital y no tengo el manual a mano, por ejemplo, entonces voy a suponer que en esta balanza la incerteza está acá en este último cero, y voy a suponer que es un 1 en este último cero. Dependiendo, uno puede leer el manual y te dice que dependiendo del rango en el que estás midiendo, es un porcentaje de la última cifra significativa, del último dígito que da el aparato digital. Nosotros, para este laboratorio, lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a usar cronómetros. Vamos a tomar como el error el último dígito significativo. Entonces, como les decía hace un ratito, las incertezas son esas que sistemáticas, son las que nos corren para un lugar, hacia o por defecto o por exceso, la medición. Y acá, por ejemplo, estábamos haciendo esto de unas causales estadísticas o aleatorias al azar, o causas no controladas, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo uno haga el experimento, por ejemplo. Si uno está haciendo una medición y empieza un experimento a la mañana, imaginemos que es verano, está a la mañana que está medio fresco, después sigue el experimento al mediodía que hace mucho calor, y después vuelve a bajar la temperatura, y su experimento corrió a lo largo de todo ese día. Ahí hay algo que por ahí uno no controló, que fue la temperatura. Entonces ahí aparece esta incerteza estadística o aleatoria de algo que no controló uno, y la tiene que tener en cuenta de alguna manera. Entonces, por ahí uno no supuso que para su experimento el control de la temperatura era importante, pero tal vez esas diferencias de las mediciones de la mañana y la tarde uno la mete en esta incerteza estadística o aleatoria. Y cómo uno reduce esa incerteza es midiendo muchas veces. Perdón, medir muchas Sí. veces o varias veces significa repetir el experimento o el ensayo, no. Sí, va a ser repetir muchas veces ese experimento. En un ejemplo sencillo, Ok. para medir una longitud, con una regla, por ahí uno te alcanza una vez y ya está, si es una mesa, por ejemplo, o algo rígido. Ahora, si te ponen, que midas la longitud de un alambre, por ejemplo, que está rígido, pero que está en una forma curva, probablemente ahí lo midas varias veces y no te dé exactamente lo mismo. Entonces, porque a veces, como está curvo, no vas a poder poner bien la cinta métrica, la vas a poner un poco distinta cada vez, entonces vas a hacer de una estadística repetir esa medición varias veces. Entonces, ¿cómo vamos a expresar una medida o cómo vamos a expresar una lectura?
lo que vamos a buscar entonces es un valor central, el mejor valor, lo que nosotros estemos más convencidos de que esa medición, de que esa magnitud que estamos midiendo vale eso. Volviendo al ejemplo del termómetro digital que le pongo a mi hija para saber si tiene fiebre, me dice 36,6, entonces voy a expresar esa temperatura con 36,6, pero le vamos a agregar esta incerteza absoluta, epsilon. Entonces yo voy a reportar algo, uno no lo hace en la cotidiana, pero si le tuviera que decir a la pediatra de mi hija, sí, Lola tiene 36,6 más menos 0,1 grados Celsius. Entonces siempre vamos a reportar un valor central, nuestra mejor estimación, y una incerteza absoluta. Por supuesto, acompañado de la unidad. Esta incerteza absoluta va a ser la suma cuadrática de todas las incertezas que estuvimos discutiendo. La principal, que lo que nosotros vamos a trabajar, seguro va a ser la incerteza instrumental. También para nosotros es importante, y la que vamos a manejar va a ser la incerteza estadística, y el error sistemático, ese probablemente no tengamos oportunidad de estimarlo. Entonces, si bien está esta contribución y otras contribuciones que nosotros nos estamos mostrando ahora, para nosotros las que van a ser más importantes van a ser la contribución del error instrumental y la contribución de la incerteza estadística. Eventualmente, si mido una sola vez, esto va a ser 0, porque medí una sola vez, no hice estadística, no tengo forma de hacer esta cuenta, y solo voy a tener en cuenta el error instrumental. A medida que empiezo a hacer mediciones, repito las mediciones, va a aparecer este error estadístico. Entonces, para hablar del error estadístico tenemos que hablar un poquito de algunas cositas de estadística. Ya que ahora empecé, estoy tardando un montón. Pero bueno, entonces, si hablemos de medidas de posición o de cómo caracterizar una muestra de mediciones. Tengo una muestra de tamaño n, tomé n mediciones de algo, entonces la primera manera de caracterizarla, es decir, el promedio o la media, que es simplemente la suma de todas las mediciones dividido la cantidad de mediciones, ese va a ser el valor medio. Clásica, muchas veces ese va a ser el valor que nosotros tomemos como mejor estimación para una serie de mediciones. Si es algo que queremos reportar, el valor medio es el que en general tomamos para reportar como valor central. Dada una serie de mediciones, hay otra manera de caracterizarla, que es a través de la moda, que es el valor que más se repite. Acá no les muestro la figura, pero lo que es importante es tener en cuenta eso, que dado una serie de mediciones, eventualmente puede haber algún valor que se repita más que otros, y ese va a ser la moda. Y la mediana es otro valor que caracteriza a las muestras de valores, que es el valor que, si yo ordeno todos los valores obtenidos de menor a mayor, busco el que me divide a la cantidad de población en la mitad. Entonces, que de ese valor tengo 50% de mediciones que son menores y 50% de mediciones que son mayores. Son tres valores que nos hablan de cómo es la distribución de esos valores que obtuvimos. Pues hay veces que esos pueden coincidir, como ser completamente distintos unos de los otros. Si quieren, por ejemplo, podemos pensar en la moda, si pensamos en la distribución de salarios,
el salario medio va a estar en un valor, pero seguro los salarios más bajos van a ser hay más número de salarios menores que de salarios altos, y los salarios más bajos seguro son muchos más que los que dan en el promedio. Entonces ahí tenemos el valor medio, da un valor, pero la moda seguramente va a estar en salarios que sean bajos. Y la mediana tampoco probablemente coincida con el valor medio, ¿sí? Porque el valor medio no me va a dividir en cantidad a la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo son estas, o cómo vamos a caracterizar esa dispersión o cómo están esos valores agrupados? Si están todos muy juntitos unos pegados al otro, o si están separados a lo largo de los valores. Vamos a caracterizarlos con esto que vamos a llamar desviación estándar, o a veces también lo llamamos dispersión, que es una fórmula que tenemos que aprendernos, que es simplemente, ¿qué es esto? Que es la sumatoria de todos los valores de mi medición menos el valor medio al cuadrado, divido 1 sobre la raíz, divido 1 sobre n-1, todo raíz cuadrada. Entonces, esta desviación, lo que nos va a dar, este desvío estándar, lo que nos va a dar nos va a hablar de cuán dispersos están nuestros valores. Y también nos va a hablar de de cómo están dispersos nuestros valores. Si esto va a ser muy grande, nos va a decir que los valores están muy lejos, se alejan mucho del valor medio, y si este número es pequeño, lo que nos va a decir que, bueno, todos los valores están bastante cerquitas del valor medio. Pensando en algo de la clase que viene, yo voy a querer, si hago una mención muchas veces, lo que voy a querer es que lo que me va a gustar es que esa dispersión de valores sea chiquita, así me va a decir que más o menos estoy siempre midiendo más o menos lo mismo. Si tengo una dispersión muy grande de valores, bueno, por ahí me puedo estar diciendo, bueno, a ver qué pasó, por qué tengo una dispersión tan grande, estoy haciendo bien el experimento, qué es lo que está pasando. Entonces, dada una serie de valores, lo que vamos a necesitar, lo que vamos a usar, o lo que vamos a usar mucho es el valor medio, que es el que en general lo vamos a usar como mejor estimación de nuestro resultado de un experimento. Y ahora en un ratito vemos un poco más para qué vamos a usar esta dispersión, que nos va a hablar nos va a ayudar a entender cómo describir el error estadístico. Entonces, como les decíamos hace un rato, si solo hago una única medición, cuando reporte el valor voy a reportar el valor que medí más menos el error instrumental. Pero si hacemos muchas mediciones, lo que vamos a hacer es expresar el valor medio más menos la incerteza absoluta, que era la raíz cuadrada de el error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. Donde, ahí, justo me queda tapado esto, ahí está. Sí, justo queda tapada. Ahí está. Ahí está. Donde, ¿qué vamos a tomar como error estadístico? Va a ser la dispersión dividido la raíz de n. Entonces eso lo estamos llamando error estadístico, error estándar, o también desvío estándar de la media. Yo no les estoy dando de dónde sale esto, y para eso decidimos este cuatrimestre no hablar tanto de estadística, pero lo que nos va a interesar a nosotros es que el error estadístico va a ser justamente la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número
de medición. Entonces, cuando ustedes midan varias veces algo, van a tener la contribución del error instrumental y la contribución del error estadístico, que lo van a poder calcular de esta manera. Entonces, a medida que uno aumenta el número de mediciones, la variación de ese valor medio se disminuye, entonces se estabiliza. Esto es algo que les vamos a pedir que miren en el primer, si es cierto, en el primer TP, y la desviación estándar también. El error instrumental no depende del número de mediciones, entonces no nos afecta si mido una más veces. Y lo que sí sucede es que el error estadístico disminuye a medida que el número de mediciones crece. Pero es importante ver esto de acá, que el error estadístico, la incerteza absoluta, puede disminuir con el número de mediciones porque disminuye el error estadístico, pero siempre está el error instrumental, ¿sí? No puedo hacer a tener algo con incerteza cero, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Siempre, como mínimo, vamos a tener la contribución del error instrumental. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuántas mediciones hago? ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer para disminuir ese error instrumental, ese error estadístico? ¿Cuánto sentido tiene? Entonces, porque, como dijimos, disminuye con el error, con el número de mediciones, entonces, ¿qué tomo? 100 mediciones, 1000 mediciones, 1.000.000 de mediciones. Y ahí lo que tenemos que ver es cuánto sentido tiene el esfuerzo, el tiempo, porque por ahí hacer un error, un millón de mediciones no sea tanto tiempo que no tiene ningún sentido. Uno a veces le pasaba que sentía que el error estadístico disminuye con el número de mediciones, entonces tengo que hacer muchísimas mediciones. No, tenemos que tener un criterio de cómo hacer, hasta cuándo hacer mediciones. Entonces, uno lo que va a tratar de hacer es decir, bueno, voy a tratar de hacer que el error estadístico sea despreciable o al menos que sea del orden del error instrumental. Entonces, lo que pido es eso, decir, bueno, un criterio posible, decir, bueno, voy a suponer que el error estadístico es como el error instrumental. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el error instrumental, voy a poner que el error instrumental sea igual a la desviación sobre la raíz de un número que llamamos óptimo. Óptimo en el sentido que optimiza la cantidad de veces que tengo que medir, o que me da una cantidad de mediciones razonable. Entonces, a mí cuando me posaban esta formulita, cuando la primera vez que lo vi como estudiante, digo, bueno, pero acá tengo dos incógnitas. El error instrumental lo sé, el error instrumental. El n óptimo es el que quiero averiguar. Y esta dispersión, ¿de dónde la saco? ¿Cómo hago eso? Porque ahí parecía que tengo dos cosas, y yo lo que quiero hacer es averiguar el n óptimo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Toma un número chico de mediciones para calcular esta dispersión. Entonces uno toma, por ejemplo, 10 mediciones, calcula la dispersión, y entonces a partir de eso va a despejar el n óptimo para llegar a esta fórmula que está aquí. Entonces, por ejemplo, cuando midan el periodo de un péndulo en la segunda clase, creo, si no me acuerdo mal, y para saber el número óptimo de mediciones, ¿y qué van a hacer? Van a medir 10 veces, van a sacar la dispersión, van a tener su error instrumental, que va a depender del cronómetro que usen, y entonces eso les va a dar un número óptimo de mediciones. Donde óptimo lo que significa es, bueno, que hasta ahí lo que hiciste fue igualar el orden de magnitud del error instrumental con el error estadístico. Si querés, podés seguir haciendo mediciones y vas a hacer que ese error estadístico sea más chico.
Pero por ahí no vas a ganar tanto si seguís haciendo medición. Hay otro criterio, por ejemplo, es decir, que en vez de hacer igualarlo al error instrumental, que sea igualarlo a un orden de magnitud menor que el error instrumental. Eso les va a dar, fíjense, ahí está, esto está al cuadrado, entonces les va a dar como 100 veces menos, entonces, o mejor dicho, 100 veces más, un número óptimo de por lo menos 100 veces más, entonces ahí uno va a tener que usar un criterio y decir, bueno, ¿tiene sentido hacer tantas mediciones? Digamos, en principio, esto nos da el criterio de hasta cuánto es razonable hacer medición. Entonces, ya estoy más o menos con cómo vamos a trabajar los errores y cómo vamos a trabajar las magnitudes que vamos a reportar, que van a estar dadas por esta idea de un valor central o nuestra mejor estimación y una incerteza para decir que lo que vemos, lo que reportamos en realidad es un intervalo de confianza, un intervalo en el cual tenemos confianza que va a volver que la medición nos va a dar el error. Y otro concepto que tenemos que trabajar desde el primer momento es el de cifras significativas. ¿Cuántos números vamos a reportar cuando reportamos un resultado? Entonces, voy a hablar rápidamente de estas reglas de cifras significativas, que en el fondo nos va a interesar una sola, pero por completitud las puse ahora. Entonces, regla número 2, esta es la regla número 1. Entonces, cifras significativas, todo lo que vamos a hablar es de cuando un número en un valor, lo consideramos significativo, que es que nos da información. Entonces, la regla esta dice número 2, pues la regla número 1 dice, en números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Entonces acá, 1516 tiene 4 cifras significativas y 3,1416 tiene 5 cifras significativas. La segunda regla, todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Eso significa que 1085 tiene 4 cifras significativas y 2,105 tiene 4 cifras significativas. Este 0 es significativo. Me está dando información, me dice algo. Los ceros a la izquierda, la regla tercera es, los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, esto es larguísimo de decir, que no es 0 y sirven solo para fijar la posición del punto decimal, no son significativos. Acá, déjenme correr esto, que ahí está. ¿Eso qué significa? De alguna manera es que hay lugares que lo que me está diciendo es en dónde lo estoy poniendo. Entonces este 0,035, estos dos ceros no son cifras significativas y solo el 3 y el 5 son cifras significativas. En este caso, tienen 2 cifras significativas. Y 0,0035 de vuelta tiene 2 cifras significativas. Estos ceros lo único que me hacen es ubicarme en dónde estoy moviendo el punto decimal. Ahí antes de mandárselos, les voy a corregir que cada vez está con coma y está con punto. La regla número 4 es que en un dígito con decimales los ceros finales a la izquierda son significativos. Es decir, que yo escribo 0,0350, estoy diciendo que este es un 0, que este es 0. Entonces este tiene 3 cifras significativas. Y si escribo 30,00, este está diciendo que son 4 cifras significativas. Y la regla número 5, que es muy larga de decir, lo que en el fondo dice es que si yo escribo 300 y no digo nada, de vuelta es esta misma idea que lo que estoy ubicando es el 3 en qué lugar, si en las decenas, centenas, etc. Entonces, este 3 es significativo y estos dos ceros no. Pero
es una sutileza. Si le pongo 300 coma, lo que estoy diciendo es que estos sí son significativos, porque le estoy poniendo la coma, es una cuestión de notación. Y si pongo 300,0 de vuelta, de alguna manera yo estoy asegurando que ahí está esa información, que este cero me está dando información, entonces este tendría cifras significativas. No hace falta Ah, acordarse estas Con ese último ejemplo tengo una duda. Ese 300 que tiene una sola cifra significativa, una única cifra significativa. Sí, Si yo en un informe pongo tal masa, tal cosa medía 300 gramos, no le pongo sí. la coma, ¿cómo se interpreta? O Bueno, sea, ¿la eso cantidad de cifras significativas no afecta el resultado? O... sí va a afectar el resultado. O sea, en realidad va a afectar lo que reportes, pero hasta ahora yo estoy hablando de cifras significativas en general. Dame un segundo que vamos a hablar de cómo vamos a trabajar y tal vez se te Perfecto, gracias. aclare la duda y si no lo volvemos a ver. Esta ambigüedad, lo que sí, no lo anoté, pero si uno escribe estas cosas, estos números, usando la notación científica, que va a haber unos ejemplos un poquito más adelante, esa ambigüedad se resuelve. Pero a veces esto, en principio, en principio así, no son significativos en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Lo que nos va a interesar es ver cuántas cifras le vamos a poner a la incerteza de una medida. Nosotros vamos a trabajar con quien nos va a regir cuántas cifras escribimos, va a ser la incerteza. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos acá hay otros ejemplos donde si esto fuera una incerteza, esto tiene 2 cifras significativas, esto tiene 3 cifras significativas, esto tiene una cifra significativa, y entonces nosotros en el laboratorio lo que vamos a trabajar es que todo lo que sean nuestras incertezas, las vamos a escribir con una cifra significativa. Hacemos las cuentas de la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error instrumental al cuadrado, hacemos la cuenta, eso nos da, lo hacemos en la calculadora o en la computadora, nos da un montón de números, nos vamos a quedar con una sola cifra significativa. Y a partir de eso vamos a reportar el valor que medimos. Entonces veamos unos ejemplos, que es lo siguiente. Entonces, en todos estos ejemplos tenemos nuestro valor central, nuestra mejor estimación y la incerteza. Entonces, por ejemplo, este primer ejemplo está bien escrito, porque tengo una incerteza que está escrita con una sola cifra significativa, y entonces puedo escribir 320 más menos 2. Y con respecto a lo que me preguntaba, creo que Lucas, no estoy seguro, cuántas cifras significativas tiene este 320, y tiene 2 cifras significativas, y este 0 lo único que me está diciendo es el lugar. Y esta es mi incerteza con una sola cifra significativa. Veamos el segundo ejemplo, que no está bien escrito para el criterio que estamos poniendo en este laboratorio, que es que la incerteza, acá escrita, tiene 2 cifras significativas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es escribo la incerteza, mi incerteza absoluta, con una cifra significativa. En este caso, 2. Y entonces voy a ver cómo reporto la magnitud que medí. En este caso, me va a quedar 325. Veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, ahora tengo mi certeza que me dio 0,14. En principio así escrito tiene 2 cifras significativas. Entonces, que no es lo que queremos en este laboratorio. Voy a escribir esto con una sola cifra significativa, en este caso es 0,1. Y de toda esta magnitud, que es lo que me devolvió la calculadora, mi análisis estadístico, voy a truncar este valor hasta
el lugar donde tengo la cifra significativa de la incerteza. Entonces, en este caso, me voy a quedar con 321,2. Este último, la incerteza está escrito con una sola cifra significativa, entonces, y está bien escrito porque de alguna manera, si quieren, lo que hacemos es coincidir el lugar en donde está la cifra significativa con el último lugar en el que yo puedo escribir mi valor central o lo que voy a querer reportar. Veamos un par de ejemplos más. Los dos primeros son muy parecidos a los que estuvimos viendo hace un rato, pero bueno, acá la incerteza está con dos cifras significativas, entonces las llevo a una cifra significativa, 0,9. Entonces de 1,57 paso a escribirlo como 1,6. Este es interesante. Tengo 0,96 con dos cifras significativas, pero al redondear, la cifra significativa me queda acá en el 1, más menos 1. Entonces, en vez de 3,87, por el redondeo y por dónde está mi cifra significativa, lo voy a expresar como 4 más menos 1. Miremos el tercero, que es interesante. Fíjense que esto está escrito con 4 cifras significativas, 18,65, y yo, el criterio que vamos a usar es que me quedo con una cifra significativa en la incerteza. Entonces, de todas estas me voy a quedar solo con la primera, y lo voy a redondear a 2, y entonces me quedo que esto está escrito como 20, donde ahí sí tiene ya la regla, no me acuerdo ya, la regla 3 o regla 4, que es que este 0 lo único que me hace es decir en dónde está ubicado, ¿no? 20 está escrito con una sola cifra significativa, y acomodo el valor reportado para que esté escrito con donde se note que la última cifra significativa de lo que yo reporto coincide con el lugar de donde está la cifra significativa de la incerteza. Y este es un ejemplo donde está escrito, de hecho es el mismo valor, el mismo ejemplo que estaba en este ejemplo, pero escrito de manera en notación científica. Si no saben lo que es la notación científica, nos lo cuentan y lo charlamos la clase que viene con más detalles. Pero la idea va a ser que, fíjense, estos dos son dos números que están anotados con el mismo exponente, y entonces el criterio es siempre el mismo. Mido la incerteza y lo escribo con una sola cifra significativa, entonces esto me va a quedar que el 5, este 6, este 8, no me están dando información verdadera, o no me están dando información que yo pueda controlar de verdad, entonces me va a quedar, lo voy a escribir como 0,02 por 10 a la 3, y en este caso voy a fijarme hasta qué lugar en donde está afectando la cifra que yo llame cifra significativa de la incerteza, y ahí trunco en el valor que voy a reportar, y entonces eso me queda 1,24 por 10 a la 3. Sobre cifras significativas vamos a trabajar toda la primera parte del laboratorio, y es algo que nosotros queremos que se lleven, que quede claro para el cuatrimestre que viene. En el campus tiene un ejercicio para hacer de esto, que sería bueno que también están las respuestas, pero que se fijen para que a la clase que viene tengan eventualmente alguna duda de cómo resolverlo. Y en principio dejo de compartir pantalla. Y ya está. El 5 se redondea para 5 para abajo. Bueno, eso
No sé, si No, eso me 5 olvidé, para arriba. el 5 lo redondeas siempre para arriba, bueno, dale. 0, 1, 2, 3 y 4 para abajo, 5, 6, 7, 8 y 9 para arriba. Te quedan. Son criterios igual. ¿Eh? No sé, Marcelo, creo que está más o menos bien lo que hablamos, lo que hablamos. Sí. Hubo algunas consultas así por chat, yo las fui contestando, no sé si a alguien no le quedó claro algo de lo que se explicó, de lo que fui contestando. No, ese todavía no lo puse porque quería ver si veía algún error, así que de hecho vi un par, así que ahora en un ratito lo corrijo y lo subo al campo. Nosotros en el campus lo que hacemos es subir las guías, subir el material para que lean previamente, pero las presentaciones que damos las subimos siempre después de la clase porque aprovechamos para corregir si detectamos algo o si preguntan algo y hay algo que no está claro, lo podemos corregir y lo podemos subir al campus después. ¿Está bien? No sé, ¿alguna duda? Yo antes de empezar con la otra parte, no sé si nos prefieren un intervalito, 10 minutos. ¿Eh? Sí, por favor. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí, por mí. Son 3:44. Si quieren, directamente arrancamos a las 16. ¿Eh? Dale. Bueno, a las Marlene, 16 ¿ponés pausa en arrancamos. el